Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a cuando cada uno de ustedes esté participando en este módulo del curso. Mi nombre es María Marcela Mayasanti, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y también soy profesora de nivel medio y superior en biología. La idea es poder compartir este módulo juntos, así que lo primero que voy a hacer es voy a presentar la pantalla, voy a compartirla. Para que nos acompañe el PowerPoint que preparé para poder trabajar sobre esta idea que existe sobre lo que es un gen. Vamos a esperar a que aparezca en pantalla. Bien. En principio, una gran cantidad de veces, ustedes seguramente habrán escuchado frases como estas que aquí se plantean, que tal vez les recuerdan a el foro de inicio de este módulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, frases como a los choros o a los ladrones hay que matarlos desde chiquitos porque nacieron delincuentes, si es rubia, entonces es tonta, si nació pobre, morirá pobre. O frases como las que ustedes trabajaron en el foro, donde se planteaban situaciones como uno es esclavo de sus genes, o lo que natura no da, Salamanca no presta. Por supuesto que este tipo de frases representan controversias y reflejan desde ya un tipo particular de pensamiento. La pregunta es qué tipo de pensamiento están reflejando estas frases, qué esconden detrás, qué tipo de pensamiento es el que está detrás de estas frases. Una de las cuestiones más importantes con las que vamos a trabajar en este módulo es justamente esta idea que está detrás de estas frases, que es el determinismo biológico, ¿sí? El determinismo biológico no es solo una idea, es una doctrina que no es algo que estuvo presente en algún momento de la historia como algo pasado. Hoy sigue existiendo este pensamiento y justamente se ve reflejado en este tipo de frases que aún en la vida cotidiana, en la actualidad, uno escucha, ¿sí? Esta doctrina claramente lo que plantea, como dice esta diapositiva, es que el fenotipo del individuo, sus características, su conducta, ¿sí? Están determinadas solamente por sus genes, ¿sí? Esto es lo que sostiene. Por supuesto que este tipo de pensamientos, ¿sí? Es un pensamiento que termina justificando las diferencias sociales, económicas, basándose en cuestiones heredadas, innatas. La gente es así, nació así y va a seguir así. Y esto es un reflejo de sus genes, solo tiene que ver con sus genes. Una de estas características pues, puede verse reflejada, por ejemplo, en este tipo de pensamiento que plantea esta diapositiva, en donde en su momento este educador, Binet, que aparece aquí, él había publicado su planteo sobre un test que permitiera, de alguna manera, medir la inteligencia. Su objetivo principal, en realidad, es que todo el mundo podía desarrollar su inteligencia, pero el tema principal era poder detectar algunos problemas de aprendizaje y ayudar a estos niños. Sin embargo, esta técnica, por ejemplo, que él planteó,
¿sí? Fue usada para otros fines. No fue usada para los fines que él tenía pensado. Muy por el contrario, justamente, fueron usados para discriminar a los chicos, separar a los chicos de acuerdo a su coeficiente intelectual. O sea, se les hacía este test y casualmente, ¿sí?, se daba que el coeficiente intelectual menor se hallaba en los niños de la clase baja, ¿sí? Entonces, justamente como les planteé en la diapositiva anterior, se justificaba justamente desde la ciencia la existencia de las clases sociales, ¿sí? Entonces, el coeficiente más bajo era encontrado en niños, ¿sí?, de clase más baja, pero sin tener en cuenta, por supuesto, que tal vez estos niños no estaban bien alimentados o tal vez no tenían cómo llegar a los medios, a los recursos que les permitieran una mejor educación. En esto no se pensaba y se basaban exclusivamente en si les daba determinado número en ese coeficiente intelectual que se calculaba. También existieron situaciones en las que se comparaban los volúmenes cerebrales, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, casualmente, se daba, ¿sí?, que encontraban menores tamaños, ¿sí?, en la gente de, supuestamente, según ellos, ¿sí?, de razas inferiores. Esto también fue algo muy grave. Esta ciencia, que era la craniometría, justamente, tenía que ver con eso, ¿no es cierto? Inclusive hacían o medían los cráneos de hombres y mujeres. Y por supuesto que siempre, como dice la diapositiva, se esperaba de antemano encontrar una diferencia, ¿sí? Este antropólogo que refiero en esta diapositiva, MacGregor Allan, ¿sí?, decía justamente que el tipo de cráneo de la mujer se parecía en muchos aspectos al del niño y también al de razas inferiores, ¿sí? Entonces, nuevamente, características de la persona se adjudicaban exclusivamente a algo innato, algo heredado, algo que estaba en los genes, ¿sí? Una de esas cosas que se trabajaba, ¿sí?, es lo que acá aparece entre comillas, las 5 onzas que le faltaban al cerebro de la mujer. De esto se hablaba, ¿no es cierto? Así que fíjense qué tipo de pensamientos, ¿sí?, están escondidos atrás de esta supuesta ciencia, ¿sí?, que adjudica todas las características de las personas a los genes y no a otros aspectos que pueden influir sobre ellos, ¿sí? Acá traté de reflejar estas mediciones, estos estudios de craniometría que se hacían, ¿sí? César el Hombroso fue uno de los más conocidos criminólogos y según él, la criminalidad era resultante de tendencias biológicas innatas, ¿sí?, y que se podían reflejar en algunas características, por ejemplo, en la forma de la mandíbula, en la forma de las orejas, en cómo eran los arcos que están sobre los ojos, y entonces medía a las personas y decía, bien, esta persona va a ser un criminal, aunque tal vez no hubiera cometido ningún crimen. Este tipo de pensamientos, ¿sí?, se justifican claramente. Es un pensamiento individualista, por supuesto, y plantea, y digo individualista porque claramente plantea que si vos naciste así, no hay nada que hacer con vos, no se puede hacer más nada, arreglate solo vos con estas características con las que naciste. Así naciste y así vas a quedar, hagas lo que hagas, ¿sí? Este tipo de pensamiento se refleja en numerosas noticias. Esto sale en los diarios y no son cuestiones antiguas, nuevamente, como decía yo al principio. Estas son cuestiones que se dan hoy en día en innumerable cantidad de lugares donde aparecen notas como las que traté de reflejar en esta diapositiva. El gen de los millonarios, como si ser millonario o tener la capacidad para hacerse millonario tuviera que ver con un gen. Fíjense que inclusive en una nota el título es fundamental. El título yo les diría que casi refleja un 70% de la nota. O acá, por ejemplo, el gen de la buena onda o el gen de las malas notas, ¿sí? O en este caso, el gen del valor.
todas estas cuestiones se plantean como algo, ¿sí?, que deriva de un gen. Uno va a ser buen o mal alumno de acuerdo a la existencia o no de un gen. A veces en el cuerpo de la nota se desarrollan, ¿sí?, cuestiones relacionadas con el título y a lo mejor se amplían. En algunos casos se da cierta información que podría hacer pensar que habría otras cosas que influyen sobre los genes, pero el título lo dice todo. El título quiere reflejar este pensamiento del determinismo biológico, ¿sí? Yo voy a ser valiente si poseo este gen, y si no, no voy a hacerlo, haga lo que haga yo, o haya vivido como haya vivido, o esté rodeado por condiciones ambientales diferentes a las que se piensa normalmente. Por supuesto, entonces, que también podemos decir, ¿sí?, que esta postura del determinismo biológico es reduccionista, está viendo solo una parte, ¿sí?, de la realidad. Definitivamente, las características de las personas, el fenotipo de las personas, no está determinado únicamente por un gen. Hay innumerable cantidad de aspectos que influyen sobre ese gen y son aspectos externos, aspectos relacionados con el ambiente que rodea a esa persona, ¿sí? Acá agregué algunas notas más en donde también se puede reflejar esto y uno lo ve en forma cotidiana, el gen de la infidelidad o el gen de la obesidad. Acá uno nuevo que dice el gen de la eterna juventud. Todas estas cuestiones hacen que las personas en muchos casos puedan pensar que nada pueden hacer respecto de las características con las que nacieron. Yo no puedo hacer nada con respecto a una situación en la que existe sobrepeso en mí. No puedo alimentarme bien, no puedo cambiar mi alimentación, de todas maneras voy a ser obeso porque eso es lo que dicen mis genes, ¿sí? Este pensamiento puede ser muy peligroso, no solo para la salud de las personas, también para la ideología que se maneja, por ejemplo, el gen de la infidelidad, ¿sí? Como si ser infiel fuera una cuestión que no tiene que ver con el ambiente donde uno se crió, las personas con las que están, los valores, una cantidad de cuestiones que obviamente tienen que ver con ese fenotipo, ¿sí?, con esa característica. Por supuesto que uno se pregunta entonces, ¿por qué resultaría importante trabajar sobre estos temas? ¿Por qué es importante plantearse, ¿sí?, cuestiones sobre estos temas, ¿sí?, sobre el determinismo biológico, sobre quiénes tienen este pensamiento, sobre dónde encontramos este tipo de posturas en la vida cotidiana, ¿sí? Por supuesto que aquí lo importante es poder comprender cómo funciona la expresión de los genes, cómo es este modelo de la expresión de los genes o de la expresión génica, como dice la diapositiva, ¿sí? Nosotros necesitamos comprender que para que un gen se exprese, esto no solo depende de la información que está en el gen, sino que hay una influencia del ambiente sobre la expresión de estos genes. Es importante entender que el fenotipo de un individuo es el resultado de una interacción entre los genes y el ambiente, ¿sí? No es solo el gen. Por supuesto que para esto hay que reconocer la influencia de este ambiente y cuestionar esta idea que planteamos al inicio del módulo con ese foro, donde el ser humano no puede ser considerado esclavo de sus genes, sino que justamente, ¿sí?, hay muchos factores, ¿sí?, que pueden influir sobre la expresión de esos genes. Y estos factores, inclusive, pueden, como dice acá, influir en la expresión modificando algunos aspectos del entorno en el que vive. Una de las consecuencias, si yo no comprendo cómo funciona este modelo de expresión génica, es pensar justamente que las personas no pueden hacer nada frente a las características que poseen. Esto quiere decir que no importa
si yo me esfuerzo, no importa cuánto esfuerzo yo haga, voy a seguir teniendo esa característica, ¿sí? Justamente esta idea, esclavo de los genes, ¿sí? En resumidas cuentas, uno tiene que lograr comprender, ¿sí?, que en nuestros genes, ¿sí?, justamente tenemos, bueno, a ver, como para explicar un poquito esta red en donde uno trata de reflejar cuál es, ¿no?, este modelo, cómo es este modelo de expresión de los genes, ¿sí? Los genes que están en los cromosomas, ¿sí?, lo que sufren es un proceso que se conoce que es el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información para sintetizar esas proteínas está en esos genes. Y comprender, por supuesto, que el ambiente influye en ese proceso de síntesis de proteínas. Por supuesto que esta influencia va a determinar qué proteína es la que se va a formar o no se va a formar, ¿sí? Y esa proteína va a cumplir una función determinada que en definitiva va a generar, ¿sí?, una característica, ¿sí?, del fenotipo, digamos, que forma el fenotipo de la persona, que por supuesto esa característica, ¿sí?, puede ser una característica del aspecto de la persona, de la forma, ¿sí?, del comportamiento, del funcionamiento, o sea, de su fisiología. Y justamente el determinismo biológico lo que considera, ¿sí?, es que el ambiente, ¿sí?, no actúa sobre este proceso. El ambiente nada tendría que ver con este proceso. Justamente lo que nosotros tenemos que comprender es que el ambiente sí actúa, ¿sí? Entonces el ambiente tiene una gran influencia, en definitiva, en determinar todas estas características que forman el fenotipo o que conforman el fenotipo de una persona. Por ejemplo, un caso de donde el ambiente actúa sobre el splicing alternativo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un gen, ¿no es cierto? Ese gen está formado por diferentes segmentos, estos segmentos desde ya de ADN, ¿no es cierto? Estos segmentos son los exones y los intrones, ¿sí? Cuando se hace el splicing, ¿sí?, lo que se está haciendo, en definitiva, es que tengamos digamos, que se puedan quitar partes, ¿sí?, de este segmento, de este gen, y eso se va a hacer de una forma o de otra. Fíjense que aquí está representado que en un caso como este van a quedar los exones, los 3 exones, uno pegado al otro, y lo único que se va a perder son estos 2 intrones que figuran acá, ¿sí? Por eso se pone el tachito, como que estos 2 son eliminados. Esta es una de las 2 opciones de splicing. Ahora puede estar esta otra opción de splicing alternativo en la que, por ejemplo, se va a sacar un intrón, el otro intrón y el exón que está en el medio, quedando finalmente el exón 1 unido al exón 3. El exón 2 fue eliminado junto a los intrones. Estas son 2 formas de splicing alternativo en las cuales terminan formándose a partir de este ARN mensajero o de este ARN mensajero esta proteína o esta. Por supuesto que ambas proteínas tienen funciones distintas, ¿sí? Y por supuesto que en definitiva van a tener influencia sobre una característica diferente de la persona. El ambiente, justamente, podría estar actuando en que se haga este splicing o este splicing, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo el ambiente puede estar actuando sobre el proceso de síntesis de proteínas que estaba reflejado en la red que les mostré hace un ratito. Entonces, en definitiva, hay distintos factores del ambiente que pueden actuar sobre el gen, ¿sí? Esos factores inclusive pueden metilar al ADN en diferentes sectores. Y esa metilación del ADN, ese agregado de grupos metilo en el ADN, va a hacer que el ADN se encuentre más laxo o más compacto. Y
Si el ADN está más laxo, más compacto, justamente lo que va a suceder es que se copie un ARN en forma más rápida o en forma más lenta si es que el ADN está más compacto, ¿sí? Esto quiere decir entonces que si yo tengo un copiado lento del ADN, voy a incluir en ese caso, por ejemplo, como en el caso del ejemplo, a todos los exones, ¿sí? En cambio, si la lectura es rápida, entonces, por ejemplo, se podría eliminar un segmento que contiene el exón en el medio, como fue el segundo ejemplo del splicing alternativo, dando como resultado una proteína, como yo les había contado, u otra diferente, ¿sí? En conclusión, dependiendo de cómo se realiza la metilación, y esa metilación está provocada por algún factor del ambiente, ¿sí? Se va a producir uno u otro splicing alternativo, generando entonces diferentes proteínas, o ninguna, ¿sí? Y por supuesto que eso va a repercutir en alguna característica de la persona, ¿sí? Yo los voy a invitar ahora a una pequeña reflexión, ¿sí? Leyendo esta nota, ¿sí? Como un ejemplo más de algo que uno encuentra en la vida cotidiana, que encuentra en un diario, que lee, que escucha en una noticia, ¿sí? Dice, nuevos indicios. Los lóbulos frontales y el área de Wernicke estarían gobernados por los genes, la inteligencia y el tamaño del cerebro. Nueva York, dice, The New York Times, ¿no? Está extraído de ese diario. Zambulléndose en las turbulentas aguas de la inteligencia humana y de la herencia, un grupo de neurocientíficos afirma haber descubierto que el tamaño de ciertas regiones del cerebro depende íntimamente de factores genéticos y que, cuanto más grandes son, mayor es la inteligencia del sujeto. Los investigadores analizan imágenes de resonancia magnética obtenidas de los cerebros de 10 pares de gemelos y de otros 10 pares de mellizos. Muestran que la cantidad de materia gris de los lóbulos frontales del cerebro está relacionada con el bagaje genético paterno y que se relaciona con la capacidad cognitiva medida por los test de inteligencia, ¿sí? Esta es la nota del diario. Y una persona, una tal Susana Rodríguez de la provincia de Jujuy, decidió escribir a la carta de lectores de este diario. Y lo que ella escribe es lo siguiente: ¿hasta cuándo? Señor editor, he leído el artículo La inteligencia y el tamaño del cerebro, que ustedes replicaron del periódico de New York Times, publicado el pasado 6 de noviembre. Y debo decirle que me indignó. Me pregunto hasta cuándo seguiremos intentando medir la inteligencia. ¿Es acaso posible medir una abstracción que ni siquiera somos capaces de definir? ¿Con qué objetivos se hacen estos estudios? Si damos por ciertas las afirmaciones de este grupo de neurocientíficos, entonces, en pocos años, se incluirán las resonancias magnéticas de nuestros cerebros en los exámenes preocupacionales y le daremos una nueva herramienta científica a los deterministas para justificar las diferencias sociales y culturales. Considero que como editor responsable de La Nación debería tomar distancia de este tipo de noticias, aunque sea haciendo salvedades, matizando los títulos o agregando información al lector que desconoce estas temáticas, como por ejemplo, informar que los test de inteligencia están absolutamente desacreditados como herramientas medidoras de la misma desde hace muchísimos años. Por otra parte, son múltiples los factores que influyen en el tamaño del cerebro y, por ende, de sus regiones, tal como lo afirma Stephen Jay Gould: el tamaño del cerebro, el tipo de alimentación, la edad, el sexo, factores ambientales, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me recuerda a los científicos del siglo XIX que, con tal de demostrar la superioridad intelectual de los blancos, cometían groseros errores de medición.
La inteligencia no es una cosa que se pueda medir, es una abstracción que el determinismo biológico nos hizo creer que era tangible y concreta. Lo que yo me pregunto, después de que compartimos todo esto, es qué postura tomaremos como ciudadanos frente a este tipo de afirmaciones. Cada uno de nosotros, ustedes que están escuchando esta charla, yo, ¿sí? Cada una de las personas que nos rodea. ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontramos una nota como esta? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontramos que alguien quiere justificar el fenotipo de una persona solamente, ¿sí?, por los genes que trae? ¿Qué va a pasar cuando veamos que alguien se transforma en reduccionista, diciendo que hay una característica de la persona que solo está determinado por un gen y el resto no tiene nada que ver? Que un alumno no es inteligente, no es inteligente por los genes con los que nació, y que nada tiene que ver si se alimentó bien, si hoy desayunó, si tiene los libros para estudiar, o si tiene acceso a internet para buscar información, o si hay alguien en su casa que lo acompaña. Este es el tipo de cosas que me gustaría que todos pudiéramos pensar. ¿Dónde vemos y si analizamos que existen hoy en día posturas deterministas, que lamentablemente a lo largo de la historia han justificado atrocidades verdaderamente, ¿sí? Discriminación, ¿sí? Por ejemplo, de discriminación por sexo, discriminación por una supuesta raza, discriminación por una clase social, ¿sí? Esto es lo que quería dejarles, una reflexión, algo para pensar, para que cada uno, digamos, pueda tomar una decisión en cuanto a cómo va a accionar cuando se encuentra este tipo de situaciones. Bueno, espero que esto les pueda servir y que con esta información ustedes puedan también desarrollar alguna de las actividades, ¿sí?, que se presentan en este curso. Les mando un saludo y quedo a disposición de ustedes en los foros correspondientes para cualquier duda o consulta. Hasta luego.